Bueno, vamos a empezar con este video que es el material complementario de trigonometría. Bueno, la primera parte vamos a explicar de qué se trata. La palabra trigonometría proviene del griego trigonom, que sugiere la figura de tres lados, una figura geométrica de tres lados, y metrón, que indica medida. O sea que la trigonometría se encarga del estudio de las relaciones de los lados y los ángulos de los triángulos, ¿no? Bueno, si revisamos la historia, los babilonios y los egipcios ya sabían sobre estos conocimientos de las relaciones de los lados y los ángulos de los triángulos. En particular, los egipcios utilizaron estos conocimientos para construir las famosas pirámides. Los estudios en estos aspectos fueron evolucionando, a tal punto que llegaron a realizarse gráficas trigonométricas, pero que dependen del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que las gráficas pueden tomar formas periódicas, o sea, que se vuelven a repetir en el tiempo, ¿no? O sea, si hoy este modelo matemático es una señal, esta señal se repite en el tiempo. Bueno, por ejemplo, veamos el caso estudiemos este caso. Acá tenemos una persona que quiere arrastrar un bloque, así lo vemos en la figura. Y si observamos en el gráfico, hay una cuerda que arrastra el bloque y podemos decir que hay una tensión entre el bloque y la persona, y esa tensión la llamaremos fuerza, y lo indicaremos con la palabra F. Por otro lado, también podemos representarla como una flecha, que la denominamos vector. Esta flecha está inclinada, como se observa en la figura 1. Se puede observar que la flecha que representa a la fuerza forma un ángulo respecto del piso. Bueno, también podemos observar que en este cuerpo, que sería el bloque, actúan distintas fuerzas. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento, que la fuerza de rozamiento se entiende en el ambiente de la física, va en contra del movimiento del cuerpo y que se resiste a ser movido. Bueno, pero aquí nos limitaremos solamente al análisis de la fuerza. El resto de los análisis se podrán ver en las materias de física, por lo tanto aquí no lo veremos. En este ejemplo se eligió un ángulo de inclinación cualquiera, un ángulo arbitrario entre la cuerda respecto del piso. Por ejemplo, el ángulo elegido fue entre 0 y 90 grados. Y una consideración en particular es que el bloque, en vez de ser arrastrado hacia la derecha, también podríamos haberlo pensado como que se hubiese arrastrado hacia la izquierda. Aquí lo podemos observar en las imágenes de la figura 2, donde se observa que la fuerza podría haber sido hacia izquierda o derecha, pero también hacia arriba o hacia abajo. En este gráfico podríamos pensar que las dos últimas situaciones no tienen sentido físico, pero para la matemática sí tiene sentido físico. Tienen sentido para las matemáticas porque pueden ser modelados matemáticamente. Sin embargo, no es necesario cerrarnos a este ejemplo. Esto solo fue un ejemplo, pero también existen otros ejemplos. Otro ejemplo podría ser mirar una estrella en el cielo y ver el ángulo que forma con respecto al suelo. También podríamos agregar otros ejemplos. Por ejemplo, una bola colgada del techo que forma cierto ángulo respecto de la vertical, como veo en la figura 3.1. También podríamos citar otro ejemplo de una estrella, observar una estrella desde la Tierra y podemos observar que forma un ángulo respecto del suelo, como lo muestra en la figura 3.2. Volviendo a la figura 1, que era nuestro ejemplo inicial, podríamos sacar el bloque. Para nuestro análisis podríamos sacar el bloque y sin el bloque nos queda esta figura. Pero también podríamos hacer algo más.
podríamos independizarnos de la persona y nos quedaría este gráfico. Finalmente, podemos observar en el gráfico resultante donde se encuentra la fuerza F, pero también podemos observar que se puede descomponer en dos fuerzas. Una fuerza F sub X, que está reflejada en el eje X, y una fuerza F sub Y, que está reflejada en el eje Y. En el gráfico se observó que la fuerza F es mayor que las otras dos fuerzas, o sea, es mayor que la fuerza en X y la fuerza en Y. Pero sin embargo, existen otras situaciones. Son casos particulares. El primer caso particular es cuando la fuerza es igual a la fuerza en X, o sea que la fuerza es netamente la fuerza en X. No hay componentes de fuerza en el eje Y. En el gráfico podemos ver que la persona decide hacer fuerza en paralelo al piso. O sea, hacer una fuerza en paralelo al piso implica que no hay fuerza en Y. Y la fuerza F de X, paralelo al piso, es toda la fuerza F. Bueno, como conclusión, podemos decir que el ángulo de inclinación de la fuerza F y el piso es cero, porque están en paralelo. Y esto sucede cuando la fuerza F de X es puramente la fuerza F. Y se dice que la componente en Y, o sea la fuerza F sub Y, desaparece, no está, es cero. El segundo caso de análisis es cuando la fuerza es puramente la fuerza en Y. Esta situación se da cuando la fuerza está a 90 grados respecto del piso, o sea que forma un ángulo recto. Y se dice que la fuerza es vertical, o también se dice que es perpendicular al piso. En este caso, la fuerza es totalmente F sub I, o sea que se dice que la fuerza F sub I copia a la fuerza F. Por supuesto, como analizamos en el caso anterior, se dice que la fuerza en X es igual a 0. O también se puede decir que la fuerza en X es nula. Si observamos la figura 8, vemos que la fuerza F estaría apuntando hacia arriba. Esta es una situación, como vemos en el subgráfico, que es una persona que está tirando desde arriba, desde algún lugar, por ejemplo desde un techo, está subiendo el bloque. Entonces está haciendo una fuerza hacia arriba. Entonces podríamos decir simplemente que el bloque estaría subiéndose, o sea, se estaría elevando. Bueno, como resumen, podemos decir que si la fuerza es totalmente F sub I, entonces la fuerza tiene una inclinación respecto del piso de 90 grados. Y que la componente en X, o sea la F sub X, no existe, es nula. Acá tenemos un cuadrito para recordar. Dice, todo vector inclinado, F, puede ser representado por una componente horizontal F sub X más una componente vertical F sub Y. Bueno, esto es lo que vimos recién. Sería la conclusión, o mejor dicho, la forma que le proponemos que lo recuerden. Bueno, continuando con nuestro ejemplo, en este caso vamos a agregarle un par de ejes, o sea, le vamos a agregar un sistema de referencia, un eje X y un eje Y. Para nosotros serán nuestros ejes cartesianos, X, Y. O sea, hasta ahora le hemos sacado a nuestro ejemplo el bloque, le sacamos la persona, y ahora le estamos agregando un sistema de referencia con un par de ejes X, Y. Bueno, la idea es agregarle un modelo matemático a la figura 1 que habíamos visto anteriormente. Y ese modelo matemático está representado a través de estos vectores que están graficados en un sistema de referencia, donde tenemos la F, que es la fuerza, el vector que representa la fuerza, F de X, el vector proyectado en el eje X, y el F sub Y es el vector proyectado en el eje Y. Bueno, acá tenemos la figura 1 del bloque que era empujado por una persona.
y acá tenemos el modelo matemático que lo representa. Bueno, vamos a comenzar a hacer el estudio del análisis trigonométrico. En esta figura 11 vemos un triángulo que denominaremos rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque uno de los ángulos es de 90 grados y a los ángulos de 90 grados los llamamos ángulos rectos. Se sabe que en la antigüedad los triángulos fueron un tema de estudio que interesó mucho, en particular la relación entre los lados y la relación entre sus ángulos. Por ejemplo, en el campo de la óptica resultó de interés el ángulo de refracción. ¿Qué será eso, no? Tenemos que ver de qué se trata. Acá tenemos un gráfico donde podemos ver que tenemos un medio con densidad A y un medio con densidad B. Esto quiere decir que hay dos medios de propagación de las ondas que tienen distintas densidades, como lo indica acá. Y si viene una luz por el medio A, con cierto ángulo respecto de la vertical, que sería el ángulo incidente, cuando pasa del medio A al medio B, esa luz cambia su dirección. Y el ángulo que forma esa nueva dirección con el eje vertical se llama ángulo de refracción. Y a eso se lo llama luz refractada. Bueno, también podemos citar un ejemplo clásico que podemos hacerlo en nuestras casas, o que, mejor dicho, ya lo habrán hecho, que cuando metes un lápiz dentro de un vaso con agua, podemos observar este fenómeno de refracción. Podemos mencionar que existe una ley de Snell-Descartes, que es la que estudia el ángulo de refracción de una luz cuando pasa de un medio de propagación a otro medio de propagación con distintas densidades. También sirve para otro tipo de ondas, por ejemplo las ondas electromagnéticas. Y con esta fórmula se obtiene el índice de refracción. Como información de interés podemos agregar que cada sustancia tiene su índice de refracción propio. Y este índice de refracción se puede medir con un aparato que se llama refractómetro. Con este aparato podemos medir la refracción, por ejemplo, de producción de alimentos, análisis de alcohol, producción de aceite, fabricación de vino, etc. Este fenómeno de refracción que mencionamos recién es un ejemplo de la aplicación de la trigonometría en la física. Pero volvamos a nuestro tema, que es análisis matemático. Bueno, todos conocemos lo que es un triángulo. Un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. En particular, los triángulos rectángulos poseen un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Y por otro lado, ya sabemos a esta altura que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. En cuanto a los lados de un triángulo rectángulo, el lado más largo lo llamaremos hipotenusa, y los dos lados más pequeños se llaman cateto opuesto y cateto adyacente. Acá vemos el gráfico donde se muestra un triángulo que tiene 3 ángulos, alfa, beta y 90 grados, y tiene sus 3 lados que lo llamaremos al más largo, como dijimos recién, hipotenusa, y a los lados más pequeños se llaman cateto opuesto y cateto adyacente. ¿A qué refiere cateto opuesto y a qué refiere cateto adyacente? Bueno, esto es así. Si nosotros nos centramos en un ángulo, por ejemplo, si nos centramos en el ángulo alfa, el cateto opuesto al ángulo alfa es este. Y el cateto adyacente al ángulo alfa es este. Pero si nosotros nos hiciéramos referencia al ángulo beta, el cateto opuesto a beta sería este, el de abajo. Y el cateto adyacente es este, que tiene al lado. Lo que pedimos que quede claro es que los resultados que nosotros obtengamos de los cálculos va a ser siempre los mismos. No puede cambiar. Nosotros podemos referenciar respecto de un ángulo o podemos referenciar respecto del otro ángulo, pero los resultados finales siempre van a ser los mismos. Bueno, ahora vamos a estudiar la relación entre los ángulos de un triángulo rectángulo. Bueno, la relación entre los ángulos, ya hemos dicho que la suma de los 3 ángulos de un triángulo dan 180 grados. Y esto lo podemos
medir en nuestras casas. Hacemos un triángulo, agarramos un transportador, medimos los tres ángulos y sumamos y nos tiene que dar 180 grados. Por supuesto que asumimos que si estamos hablando de un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos tiene 90 grados. Bueno, acá esta es la fórmula que se utiliza para la relación de los ángulos internos de un triángulo. Acá vemos un ángulo alfa más un ángulo beta más uno de los ángulos 90 grados, tratándose de un triángulo rectángulo. La suma de los tres ángulos suman 180 grados. Bueno, veamos un ejercicio, el ejercicio 10.1. Acá vemos el gráfico de un triángulo rectángulo, porque acá estamos viendo que tiene 90 grados. Y también vemos el ángulo alfa y el ángulo beta. El dato que tenemos es del ángulo alfa, que vale 18.43 grados. Y el enunciado nos pide que determinemos el valor de beta. ¿Cómo lo resolvemos? Utilizaremos la fórmula de la relación de los ángulos internos de un triángulo rectángulo, que es alfa más beta más 90 grados igual a 180 grados. Reemplazaremos el valor, despejaremos el ángulo beta, ¿sí? Pasando el ángulo alfa y los 90 grados hacia el miembro izquierdo. Luego reemplazamos el valor de alfa, que es 18,43 grados, y si hacemos las cuentas, beta resulta ser 71,57 grados. Bueno, ahora vamos a estudiar la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Bueno, empecemos por observar este triángulo. Este es un triángulo rectángulo porque uno de los ángulos es recto, o sea de 90 grados, y por simplicidad se eligió que la hipotenusa valga 5 y los catetos valgan 3 y 4. Y ahora si a nuestro triángulo rectángulo le agregamos unos cuadrados que coincidan el lado del cuadrado con el lado del triángulo, por ejemplo, la hipotenusa era del lado 5 y este cuadrado tendrá un área de 25, porque el área de un cuadrado es lado al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, da 25. En el caso de este cateto, el lado era 3 y este cuadrado tendrá un área de 9, porque 3 al cuadrado es 9. En el caso de este cateto, el lado era de 4. Y entonces el lado de este cuadrado es 4 y su área es 16, porque 4 al cuadrado es 16. Podemos observar que este cuadrado, que está al lado de la hipotenusa, tiene 25 cuadraditos. También observamos en el cuadrado que está al lado del cateto, este cateto vertical, suman 9 cuadraditos. Lo mismo podemos decir con este cuadrado que está con el cateto de abajo del triángulo, tiene 16 cuadraditos. Y si hiciéramos lo siguiente, de sumar las áreas de los catetos, nos daría el área de la hipotenusa. O sea, el área del cuadradito de abajo da 16, el área del cuadradito de la derecha da 9 y el área del cuadrado que está con la hipotenusa da 25. Pero también es lo mismo decir que el 25 es 5 al cuadrado, o sea, sería el lado al cuadrado. Y 16 es lo mismo que decir 4 al cuadrado, que sería el lado al cuadrado, y 9 lo mismo. 3 al cuadrado es lo mismo que decir el lado al cuadrado, o sea que serían las áreas de los cuadrados que están laterales al triángulo. Y se cumple la igualdad. Y bueno, hemos llegado a lo que enunció Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras. Y decía que el cuadrado de la hipotenusa resulta ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es lo que hicimos recién. Y si quisiéramos expresarlo con una ecuación, sería de la siguiente forma: hipotenusa al cuadrado igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Esta es la fórmula que debemos recordar. Esta expresión la llaman relación pitagórica o trigonométrica.
Ahora vamos a estudiar el ejercicio 10.2, en el cual vemos un triángulo rectángulo, porque uno de los ángulos tiene 90 grados, acá lo vemos, ¿sí? La hipotenusa vale 10, uno de los catetos vale 1 y faltaría el cateto de acá abajo, la L. Y el ejercicio nos pide calcular L, o sea, el cateto de abajo. Bueno, para resolver este ejercicio vamos a utilizar la fórmula que estudiamos recién, que es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. En nuestro caso vamos a reemplazar los nombres que tiene el enunciado. En la hipotenusa vamos a ponerle H, en uno de los lados vamos a ponerle L y en el otro lado lo vamos a poner C. Pero como nuestra incógnita es L, vamos a despejar L. Entonces vamos a pasar C al cuadrado al primer miembro, o sea, del lado de la hipotenusa, y le cambiamos el signo. Y como L está elevado al cuadrado, que es nuestra incógnita, debemos despejarla. Para eso utilizamos el método de aplicar raíz cuadrada a cada uno de los miembros de la ecuación. En el segundo miembro vemos que L está elevado al cuadrado y también tiene raíz cuadrada. Esto es el módulo de L, y podremos cancelarlo considerando que L es positivo. Y esta es la fórmula que utilizaremos para despejar L. Reemplazando los valores de la hipotenusa, que era 10, y el valor de uno de los catetos, que era 1, nos da el valor de L. Restando y sacando la raíz cuadrada de 99, nos da el valor de 9,94. O sea, L vale 9,94. Bueno, ahora vamos a estudiar la función tangente. Vamos a ver la relación entre ángulos y lados de un triángulo rectángulo. Existen casos en donde se nos presenta la situación de resolver un ejercicio y los datos son combinados, o sea, nos dan los lados y los ángulos. O sea, nos dan información sobre los lados y sobre los ángulos. Para poder entender estas situaciones, lo que vamos a hacer es ubicar un triángulo rectángulo dentro de un círculo unitario. Círculo unitario quiere decir un círculo que tiene radio 1. Y si observamos, la hipotenusa del triángulo que hemos colocado dentro del círculo vale 1, porque coincide con el radio. Podemos observar también que entre la hipotenusa y el cateto que corresponde al eje X, tiene un ángulo, por ejemplo, de 14,04 grados. Vamos a continuar con el ejemplo de la persona que empujaba el bloque, donde ejercía una fuerza con el bloque que la habíamos llamado F. Y después esta fuerza se descomponía en una fuerza F sub X, que es la proyección al eje X, y una fuerza F sub Y, que es la proyección al eje Y. Nada más que la ubicamos de este lado. Si a nuestro ejemplo le agrandáramos el ángulo alfa, obtendríamos este gráfico. Por ejemplo, si el ángulo ahora vale 63,43 grados, lo que pasaría es lo siguiente. La fuerza en X es menor y la fuerza en Y es mayor. Sin embargo, la hipotenusa se mantiene constante. También podríamos haber hecho al revés. Podríamos haber achicado el ángulo en vez de agrandarlo. Todo esto nos lleva a una relación de los catetos del triángulo rectángulo dentro del círculo unitario, que si los relacionamos como un cociente, como indica acá, sería la pendiente del ángulo. Dicho de otra forma, si hacemos la división entre el vector en Y, el módulo del vector en Y, con
el módulo del vector en X, nos daría la pendiente del ángulo de inclinación. En el caso particular que toda la proyección esté en el eje X, no habría proyección en Y. O sea, si no hay proyección en Y, f sub Y es 0. Entonces la pendiente del ángulo sería 0. En ese caso podemos decir que si el ángulo es 0, la pendiente es 0. Y si de esa expresión despejáramos el vector en Y, pasando el vector de X que estaba dividiendo, pasa multiplicando, y esa multiplicación se hace con 0, entonces resulta ser 0. Entonces, el vector en Y es 0. O sea, la fuerza en Y es 0. Y ese es el caso que habíamos estudiado en la figura 16A o la figura 16B, en donde la fuerza era toda en F sub X, en donde el bloque era arrastrado por la fuerza F, que era toda F sub X. No había componente en Y, o sea, la componente en Y era 0. Entonces podemos ir concluyendo que la relación entre los catetos del triángulo que está dentro de un círculo unitario, si hacemos el cociente, a esto los matemáticos lo denominaron tangente del ángulo. Bueno, ahora llegó el momento de dar nombres. Con lo visto hasta ahora, con la relación de los catetos a través del cociente, esto los matemáticos lo llamaron tangente del ángulo alfa, donde el ángulo alfa es el ángulo de inclinación. Pero también lo podríamos decir de otra manera. La tangente del ángulo de inclinación alfa es igual al cociente de el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Y esta es la forma más común de recordarlo. Bueno, ahora estamos en condición de responder. Si alguien nos preguntara qué es la tangente, nosotros le diríamos es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de un triángulo rectángulo, por supuesto, es lo que estuvimos estudiando hasta ahora. Y como agregado podríamos decir que esta relación es para un triángulo rectángulo que no necesariamente tiene que estar dentro de un círculo unitario. Puede ser aplicado a cualquier tipo de triángulo rectángulo. También se puede decir que la tangente del ángulo alfa es la inclinación de la hipotenusa respecto del piso. Si lo viéramos en nuestro ejemplo inicial del bloque y la persona tirando de una soga, la tangente del ángulo alfa es la pendiente de la soga respecto del piso. Veamos un ejercicio, el ejercicio 10.3. Acá vemos un triángulo rectángulo, porque vemos que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Como dato nos dan los valores de los catetos, 14 y 5. Ahora, si le tuviéramos que dar nombre a estos catetos, esos nombres tienen que ver con la referencia del ángulo. Por ejemplo, si nos dan el ángulo alfa acá, el 14 sería el valor del cateto adyacente y 5 sería el valor del cateto opuesto. Nos piden determinar el valor de la tangente de alfa. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, como bien dijimos, el cateto adyacente va a ser 14 y el cateto opuesto va a ser 5. Si utilizamos la fórmula estudiada recién y reemplazamos los valores, resulta que la tangente del ángulo alfa es igual a 0,357. Con este resultado obtenido, si vamos al gráfico, vemos que la hipotenusa tiene un cierto grado de inclinación respecto del piso o respecto del eje X, y que si nos corremos 14 unidades hacia la derecha, debemos subir 5 unidades hacia arriba.
Como agregado se puede decir que analizando los ángulos de inclinación se pudieron resolver casos de criminología. Veamos el ejercicio 10.4. El ejercicio dice que hay un arquero que lanzó una flecha a un blanco, este será el blanco, y que esa flecha forma un ángulo de 37,88 grados respecto a la horizontal, o sea, el ángulo este. A su vez, el ejercicio dice que son varios tiradores de flecha, o sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arqueros, y las flechas van a ir en dirección recta porque vamos a despreciar los efectos del viento y otras fuerzas, por ejemplo la fuerza de la gravedad. O sea, la gravedad no va a interactuar acá, no va a tirar hacia el piso las flechas, sino que las flechas van a viajar en forma recta. Y el ejercicio nos pide que determinemos cuál fue el arquero que tiró la flecha. O sea que tenemos que determinar el cateto opuesto al ángulo que forma la flecha con la horizontal. ¿Sí? Si acá tenemos la flecha, por ejemplo, esta sería la hipotenusa, y con el ángulo que tenemos podemos sacar el cateto opuesto a este ángulo. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente lo tenemos y el ángulo lo tenemos. Entonces con esta información podemos sacar el cateto adyacente. Bueno, ahora agregamos los valores. Acá podemos dibujar la hipotenusa, dibujamos el cateto adyacente y el ángulo, 37,88 grados. También dibujamos el cateto opuesto, que es el cateto que nos están pidiendo. La idea es resolver con nuestra ecuación, con la ecuación que hemos descrito antes, utilizando esta relación, que la tangente del ángulo de inclinación es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Como nuestro objetivo es obtener el cateto opuesto, pasamos el cateto adyacente multiplicando porque estaba dividiendo, y lo pasamos al primer miembro, multiplicando la tangente del ángulo alfa. Luego reemplazamos los valores, en este caso sabemos cuánto vale alfa, que es 37,88 grados, y sabemos cuánto vale el cateto adyacente, que son 9 metros. Hacemos las cuentas y obtenemos el cateto opuesto. Pero antes de hacer las cuentas vamos a hacer un agregado. Cuando utilizamos la calculadora tenemos que poner antes DEG, el modo DEG, que acá lo está indicando la figura 17. De acuerdo a las calculadoras, por ejemplo esta es la del ejemplo que estamos mostrando acá, primero hay que ingresar el ángulo 37,88 grados, luego apretar la tecla tangente, como lo está indicando acá. Con el valor obtenido de la tangente lo reemplazamos, multiplicamos por 9 metros y eso nos da el cateto opuesto. La respuesta es 7 metros. 7 metros mide nuestro cateto opuesto. Ahora tendríamos que ver cuál es el arquero que está a esa altura. Yendo al gráfico y con el resultado obtenido del cateto opuesto que vale 7, comenzamos a medir con la referencia del primer arquero. Y luego empezamos a contar los arqueros, de abajo hacia arriba, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto quiere decir que el arquero número 6 es el que arrojó la flecha y formó un ángulo de 37,88 grados respecto del piso. Y de esta manera concluimos la solución de este ejercicio. Ahora vamos a estudiar cómo se relaciona la función tangente con la pendiente de la recta. Como venimos hablando, la tangente es una función trigonométrica, o sea que depende del ángulo de inclinación. Y si es una función, como toda función, tiene un dominio. El dominio de la tangente son ángulos. Y cuando hacemos las cuentas de la tangente de estos ángulos, nos da la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de un triángulo rectángulo. O sea que geométricamente
la tangente siempre va a hablar del grado de inclinación, o sea, la pendiente que toma la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ahora, todo lo que estudiamos hasta ahora vamos a relacionarlo con la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, como bien conocemos, es I igual a la pendiente por X más B. Recordando que la M es la pendiente y esa pendiente se obtenía a partir de dos puntos. Por ejemplo, el punto P y el punto Q. Si reemplazábamos, era la diferencia de los valores de I dividido la diferencia de los valores de X. Veamos un gráfico. Acá vemos en un sistema de referencia X e Y, hay una recta que pasa por el punto P y por el punto Q, y a esta recta la llamamos I igual a mx más b. Y ahora, si dibujamos un triángulo rectángulo, en donde la hipotenusa coincide con la recta y los catetos son paralelos al eje X y al eje Y. Ejemplo, el cateto adyacente es paralelo al eje X y el cateto opuesto es paralelo al eje Y. Allí se observa el ángulo alfa formado entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Este triángulo tiene la condición que sus vértices coinciden con el punto P y el punto Q. Si ahora le damos valores concretos al punto P, por ejemplo 2 en X y 2 en Y, y valores concretos al punto Q, que vale 6 en X y 4 en Y. Calculamos el valor de la pendiente de la recta reemplazando con nuestra fórmula, donde ponemos los valores de Y en el numerador, los valores de Y de ambos puntos. En este caso elegimos I2 como el valor de Y de Q. Entonces el primer valor de Y es perteneciente al punto Q, que es 4, restado con el valor de Y del punto P. Abajo tenemos que mantener ese orden. El 6 es el valor de X del punto Q menos el valor de Y del punto P. Hacemos las cuentas y nos da un medio. De esta manera hallamos la pendiente con el método tradicional que hemos estudiado hasta ahora. Pero ¿qué pasa si utilizáramos lo que aprendimos recién? Donde observando el triángulo rectángulo, el cateto adyacente vale 4. Porque si contamos desde el punto 2 de X hasta el valor 6, porque si contamos desde 2 hasta 6, el 2 es el valor de X de P y 6 es el valor de X de Q. Entonces el cateto adyacente vale 4. Entre 2 y 6 hay una distancia de 4. Lo mismo para el cateto opuesto. Si vamos desde el 2 hasta el 4, que el 2 es el valor de Y de P y el 4 es el valor de Y de Q. Entonces vamos de 2 hasta 4 y el cateto opuesto tiene que valer 2. Aplicando la fórmula que hemos estudiado hoy, la fórmula de la tangente del ángulo de inclinación, reemplazamos el valor del cateto opuesto y el valor del cateto adyacente y nos da también un medio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué hacemos con este resultado? Lo primero que podemos hacer es asociar el valor de la tangente con el valor de la pendiente M. Son iguales. Entonces podemos concluir que el valor de la tangente del ángulo de inclinación es la pendiente de la recta. Entonces la recta la podemos escribir de esta forma, como I igual a la tangente del ángulo de inclinación por X más B.